Bueno, en este video les quiero presentar el concepto de marginal. Este concepto está asociado al cambio en una variable que llamaremos variable y ante el último cambio en una variable que la afecta y que llamaremos x. Es decir, es el cambio. Si uno la quiere definir, es concepto marginal. Vamos a marginal. Se define como el cambio en una variable y como consecuencia del último cambio en una variable x. Imaginemos por un instante que estamos trabajando este concepto, mejor dicho, vamos a hacer una pequeña introducción. Este concepto se utiliza mucho en economía y está asociado a cualquier variable que uno pueda analizar o quiera estudiar y esté vinculada con alguna otra variable que la esté afectando. Ejemplo, analizamos el ingreso total y queremos calcular el ingreso marginal. Analizamos la utilidad de una persona tiene por consumir un bien y analizamos el ingreso, la utilidad marginal. Analizamos el costo de producción y podemos analizar el costo marginal de producir la última unidad. Analizamos el concepto de producción total y uno analiza la productividad marginal, es decir, la productividad de la última unidad aplicada a la producción. Entonces, se puede aplicar a una infinidad de conceptos. Por ejemplo, también se puede aplicar a los conceptos de beneficio marginal, o sea, estamos analizando el beneficio total y uno quiere obtener el beneficio marginal, etc. Es decir, es un concepto que se utiliza muchísimo en economía y siempre está relacionado con la misma idea. ¿Cómo cambia la variable que estamos analizando ante el último cambio en la variable que la afecta? Vayamos a un ejemplo concreto. Supongamos que estamos analizando el ingreso total que una empresa tiene por vender su producto. Ese ingreso total está formado por el producto entre el precio y las cantidades. En particular, imaginemos que esta empresa está teniendo un ingreso total igual a, digamos, 135 pesos por la venta de una cierta cantidad de, vamos a decir, 13 unidades de producto. No, vamos a hacer un poquito más redondos los números, así no ponemos decimales. Vamos a suponer que son 140 por la venta de 40 unidades. Ahora, supongamos que la empresa vende una unidad adicional, entonces aumenta las cantidades en una unidad y eso genera como consecuencia que el ingreso total llegue a 150 pesos. Eso implica básicamente que el cambio en el ingreso total fue de 10 pesos. Por lo tanto, si uno define el ingreso marginal, en este caso el concepto marginal es el ingreso marginal, el cambio en el ingreso total como consecuencia del último cambio, en este caso en la producción y venta del bien, entonces tenemos que el ingreso del cambio en el ingreso total, que es nuestra variable y, sobre el cambio en la producción, que es nuestra variable x, nos está dando 10 sobre 1, por lo tanto el cambio, el ingreso marginal, es igual a 10. Es decir, cómo cambió el ingreso total como consecuencia del último cambio en nuestra variable de análisis, que en este caso sería la producción. De otra forma, uno puede pensar, decir, bueno, vamos a analizarlo en términos de, la utilidad. Supongamos que estamos analizando la utilidad que le reporta a una persona consumir un determinado bien. ¿Sí? Entonces la utilidad, vamos a cambiarlo a lápiz, la utilidad en el consumo de X. Supongamos que X es igual al número de helados consumidos por semana. Obviamente, semana.
Obviamente, no vamos a definir una unidad de utilidad que es general para todo el mundo. Esto es un concepto subjetivo. Pero por un instante, imaginemos que el consumo para la persona de 2 helados semanales implica una utilidad total, una utilidad de 2, igual a 100 unidades de utilidad. Eso es lo que le reporta en placer, bienestar, utilidad a la persona que estamos analizando el consumo de 2 helados semanales. Entonces, ahora imaginemos que si esta persona consume 3 helados, le reporta una utilidad, digamos, de 110 unidades de utilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que la utilidad marginal, que es el cambio en utilidad total como consecuencia del último consumo en el bien, va a ser de la utilidad marginal es el cambio en la utilidad total como consecuencia del cambio en el consumo de X. En este caso es 10 sobre una unidad. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente del número 10. Por casualidad dio 10. Mi cabeza sé que tiene el número 10 como algo presente. Entonces, la utilidad total cambió en 10 unidades de utilidad como consecuencia del aumento de una unidad en el consumo del bien X, que en este caso son los helados. Es decir, la utilidad marginal se reporta de igual a 10. Pero esta utilidad marginal depende concretamente del nivel en donde estamos haciendo el análisis. Imaginemos que, acá había un error, esto es 3. Imaginemos que esta persona no está consumiendo, digamos, 5 helados y no 3 helados a la semana. Entonces, supongamos que está haciendo 5 helados, ¿sí? Está consumiendo 5 helados en la semana. El consumo de 4 le reporta una utilidad total, digamos, de 115, mientras que la utilidad del consumo de 5 helados a la semana le reporta una utilidad de 118. Entonces, fíjense lo que sucede. La utilidad marginal en este último caso es igual a 3 unidades sobre 1. Es decir, pasamos de 115 cuando consumíamos 4 a 118 cuando consumíamos 5. La última unidad consumida le reportó 3 unidades de utilidad por el consumo de una unidad. Entonces esto me da un nivel de 3 en la utilidad marginal. Nuevamente, la utilidad marginal depende del punto en el cual se esté analizando el consumo. Puede cambiar, o sea, si la utilidad marginal se calcula cuando el consumo es 2, cuando es 3, cuando es 4, cuando es 5, puede cambiar. O sea, a diferencia de esta situación, si la empresa estuviese vendiendo siempre, no importa la cantidad de bienes que vende, siempre las vende a 10 pesos, entonces el ingreso total va a aumentar en 10 unidades por cada unidad adicional que vende. Es decir, el ingreso marginal va a ser igual a 10. Sin embargo, en este otro ejemplo, donde el consumidor les va reportando distintos niveles de utilidad, la última unidad consumida, tiene relevancia, ¿sí?, calcular la utilidad marginal en distintos puntos del consumo. Pero siempre hay que tener en cuenta, cuando uno analiza la utilidad marginal en este punto, por ejemplo, la utilidad marginal es de 3 unidades. En este otro punto, la utilidad marginal va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque pasamos de 10 a 15 por consumir de 3 a 4. O sea, consumir una unidad. La última utilidad marginal, en este caso, sería 5. Entonces, siempre estamos analizando la utilidad, el cambio en la variable como consecuencia de la última unidad consumida, producida, vendida, etc. Bien, espero que les haya servido y que sea de utilidad porque es un concepto que vamos a utilizar mucho a lo largo del módulo. De hecho, vamos a basar muchas de las soluciones de los equilibrios de mercado, de las situaciones de equilibrio
concretamente en este concepto de marginal, concepto marginal. Hasta luego.